Me llamo Claire Anderson y tengo 45 años. En la fiesta del 70 cumpleaños de mi padre delante de sus socios de toda la vida, sostuvo entre los dedos la brújula de latón antiguo que había pasado meses restaurando y soltó este juguete gracias, pero creo que debería ir a la basura. Ninguno de ellos sabía que esa brújula una vez salvó la vida de un multimillonario y ahora estaba a punto de marcarme el rumbo para recuperar todo lo que me arrebataron. Conduciendo mi viejo Ford F-150 por las impecables calles del barrio de Palo Alto donde vivían, me dejé llevar por una chispa absurda de esperanza, pero sus palabras cortaron el aire entre las copas de champán justo cuando entregaba mi alma encerrada en latón al mayordomo para que la tirara. El aliento se me escapó del pecho, sentí arder la cara y al mismo tiempo un frío denso me caló hasta los huesos. Me quedé quieta muda presenciando cómo mi valor era arrojado junto a los desechos. ¿Alguna vez entregaste el corazón entero y lo viste caer en el olvido? Cuéntamelo en los comentarios y sígueme porque vas a querer ver cómo el fuego que creyeron extinguido vuelve a arder. Ese silencio denso y pesado que sentía en el pecho me era familiar. Era el mismo que me acompañaba en la cabina de mi vieja camioneta, bajando desde las montañas de Santa Cruz, dejando atrás el aroma a pino y tierra mojada, para entrar en el aire aséptico y cortado a láser de Palo Alto. La entrada de la casa, puro diseño minimalista, relucía entre Teslas y Porsches, que susurraban en un idioma de acciones bursátiles y logros al que jamás aprendí a responder. Me sentía una extraña en mi propio pasado, apretando contra el pecho la caja de nogal tallada, a mano, como si fuera una armadura. Dentro descansaba una brújula de latón de la Segunda Guerra Mundial, una reliquia que busqué con paciencia y restauré con mis propias manos, cuya aguja en su día guió a soldados de vuelta a casa desde el infierno. Me repetí solo por esta noche, quizá esta vez fuera distinto. Una ilusión ingenua. Mi madre Eleanor pasó a mi lado flotando como una aparición envuelta en seda, dejando a su paso una nube sofocante de perfume de Tom Ford. No me abrazó. Nunca lo hacía. En su lugar sus ojos hicieron un repaso rápido y cruel de mi vestido sencillo, mis botas gastadas, mi moño tirante. Podrías haberte arreglado un poco el pelo. Claire murmuró con la voz afilada como un carámbano, antes de perderse entre los saludos a la esposa de algún ejecutivo tecnológico. Yo permanecí allí como un fantasma más, en aquella casa de cristal, viendo a mi hermano Ethan lucirse. Él era el hijo y los demás solo girábamos a su alrededor. Con su traje de Cegna hecho a medida parecía sacado de una portada vicepresidente de Nexus Corp, el predestinado el orgullo. Y llegó el momento de los regalos. Sentí el estómago dar un vuelco. Ethan fue el primero en ofrecer el suyo, un reloj Patek Philippe, cuyo brillo se reflejaba en las luces empotradas del techo. Mi padre Richard soltó una carcajada triunfal que resonó entre las paredes de mármol. Ahora sí, esto es un hijo, proclamó, alzando el reloj para que todos lo vieran. Él siempre sabe lo que su viejo necesita. Lo abrazó con fuerza dándole palmadas en la espalda. Todos rompieron en aplausos. Vi en los ojos de mi padre ese orgullo que yo había estado persiguiendo toda la vida y que jamás me dedicó. Era invisible una mancha en el cristal reluciente del retrato familiar que ellos tanto presumían. Cuando cesaron los aplausos, todas las miradas se clavaron en mí. Con las manos temblorosas avancé y le entregué a mi padre la caja de nogal. «Feliz cumpleaños, papá», logré decir. La voz apenas se me oía. Él la abrió y su rostro pasó de la curiosidad a un desdén seco y aburrido al ver la brújula. La giró entre los dedos como si le molestara tocarla. Este juguete preguntó con un tono tan alto que el silencio hizo de altavoz en toda la sala. Soltó una risa breve desdeñosa. ¿Para qué sirve? ¿Para no perderme en el jardín? Algunos de sus socios se rieron con cortesía. Vi cómo una sonrisa burlona se dibujaba en la cara de Ethan. Luego mi padre desvió la mirada hacia el mayordomo. Carlos dijo con un tono cargado de desprecio. «¿Puedes tirarlo a la basura? Me está ensuciando las manos». El aire se me escapó del pecho. Me ardían las mejillas, pero un frío sordo me helaba por dentro. Vi a Carlos con el rostro tenso coger la brújula y llevarla al cubo.
Desapareció entre servilletas sucias y botellas vacías de champán. Me quedé inmóvil sin voz viendo cómo mi valor se deshacía entre los desechos. Aquella brújula con su aguja firme y muda quedó sepultada. Me recordó otra promesa, otro pedazo de mí, que también fue enterrado sin piedad bajo un viejo roble en ese mismo jardín. ¿Alguna vez entregaste el corazón entero para verlo caer al suelo como si no valiera nada? Cuéntamelo en los comentarios y sígueme, porque vas a querer ver cómo el fuego que creyeron apagado vuelve a arder. El frío de latón de aquella brújula abandonada se quedó grabado en mi memoria. No era solo una brújula, era una promesa. Y me trajo a la mente otra promesa más hecha de luz y sueños jóvenes, que se rompió igual de cruelmente bajo aquel viejo roble. Recuerdo mi graduación del instituto, un día de junio insoportablemente caluroso en Palo Alto. Fui la alumna destacada, la encargada de dar el discurso, la chica con tantos premios académicos que ni cabían en el folleto. Pero desde el escenario, entornando los ojos entre la multitud, vi 2 sillas vacías donde debían estar mis padres. Aparecieron 20 minutos tarde, sofocados y nerviosos, justo cuando acababa mi discurso. La razón habían llevado a Ethan, el prodigio de 14 años, a una feria estatal de ciencia. Su proyecto, un brazo robótico básico, parecía más importante que el mayor logro académico de su hermana. Aquella noche no hubo cena de celebración en nuestra trattoria favorita. No hubo pastel, solo sobras de un guiso y una casa en la que no se hablaba de otra cosa que del proyecto de Ethan. Mi padre recorría el salón hablando por teléfono con un colega presumiendo de la brillantez de Ethan. Ese chico es un genio, decía un verdadero innovador. En la única foto familiar de aquel día, mi sonrisa parece forzada, quebradiza. Sostengo el diploma como si fuera un escudo mientras mis padres consultan sus relojes, ya con la cabeza en otra parte. Lo único que obtuve de mi madre fue una palmadita rápida en el hombro. Bien hecho, cariño, dijo con una voz carente de afecto real. Al menos has entrado a una universidad pública, eso es práctico, muy práctico. Esa fue la mejor palabra que encontró para resumir 4 años de sobresalientes. Mi éxito no fue motivo de orgullo, apenas una solución razonable y económica. Pero el recuerdo que de verdad dejó un hueco dentro de mí, el que el compás en la papelera rescató con tanta brutalidad, fue la promesa del Jeep. Era primavera, el último año del instituto. Mi padre, en uno de esos extraños momentos que confundí con afecto, se sentó conmigo bajo las ramas del viejo roble en el jardín. Sabía cuánto amaba los bosques salvajes del noroeste, cuánto soñaba con dejar atrás los jardines perfectos del entorno tecnológico. Claire, me dijo con un tono más suave del que jamás le había escuchado. Si consigues una beca completa para la Universidad de Oregón, te compraré ese Jeep Wrangler viejo que tanto te gusta. Así podrás tener tu libertad, explorar esos bosques tuyos. Esa promesa fue mi gasolina. Estudié hasta que me ardían los ojos. Escribí ensayos hasta que los dedos me dolían. Renuncié a fines de semana, fiestas, a todo. No estudiaba solo por una beca, estudiaba por su aprobación, por esa prueba tan tangible de que valía algo. Y lo logré. La carta de admisión llegó una luminosa tarde de abril, un sobre grueso y lleno de promesas. Beca completa. Corrí con la carta en la mano hasta su despacho con el corazón palpitando con una alegría infantil y desesperada. Lo he conseguido, papá, me han aceptado. Él tomó la carta, la leyó rápidamente. Por un segundo creí ver algo en su expresión. Orgullo quizás, pero desapareció al instante. Dejó la carta con cuidado sobre el escritorio. Bien, dijo con ese tono frío y calculado de ejecutivo. Está bien, Claire. Hizo una pausa entrelazando los dedos. Pero Ethan acaba de ganar el concurso nacional de robótica. Es algo muy importante. Creo que ese dinero del Jeep estaría mejor invertido en construirle un laboratorio decente en el garaje. Él es el futuro de esta familia, ¿lo entiendes? Es una decisión estratégica. Ni siquiera me miró cuando soltó la última puñalada. Puedes ir en autobús, ¿no? No recuerdo haberme alejado. Solo sé que de repente estaba otra vez bajo el roble, la corteza áspera rozando mi espalda. El mundo se volvió borroso. Me quedé allí llorando hasta que el sol se escondió y el cielo tomó ese tono morado apagado que anuncia el final del día.
No lloraba por el coche, lloraba por una promesa que se había roto. Por ese golpe seco en el alma que te deja sin aire al darte cuenta de que da igual cuánto te esfuerces, cuánto consigas, siempre ocuparás un segundo plano. Lo mío nunca tuvo valor. Mis metas eran moneda de cambio. Su cariño no era cariño, era una cartera de inversiones. Ethan era su acción estrella, su apuesta segura. Y yo era un valor en caída, una pérdida sentimental que ya se habían asumido. Aquella noche bajo las ramas quietas de la encina del jardín sentí algo que me heló hasta los huesos. Estaba completamente sola. Esa certeza me acompañó durante los primeros años de universidad. El recuerdo que selló ese sentimiento ocurrió en segundo curso. Trabajaba en 2 sitios para pagarme el curso de técnico de emergencias, un bar cutre donde salía oliendo a cebolla frita y un turno de madrugada en un 7-Eleven. Estaba delgada, siempre agotada, con ojeras que parecían tatuadas. Un fin de semana volví a casa a ver a la familia. Ethan, que estaba de vacaciones de su colegio de élite, tiró su mochila cara al suelo y resopló con fastidio. «Estoy harto de estas zapatillas», dijo, señalando unas que apenas estaban usadas. «Ya no molan». Sin decir una palabra, mi madre abrió el bolso y le dio un billete nuevo de 100 euros. «Anda, cómprate unas nuevas, cariño». Yo estaba en el umbral con las manos agrietadas por el agua caliente del fregadero del bar. Todavía me olía el uniforme a grasa rancia, y ahí estaba él recibiendo sin esfuerzo lo que a mí me costaba sangre. La injusticia, la tremenda desproporción de todo me subió por la garganta como un nudo seco. Su amor no era amor, era una inversión, y yo era una apuesta perdida. Si para ellos el cariño era inversión, ¿por qué no empezar a invertir en mí misma? Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza como un tambor insistente contra el hueco de mi pecho. No fue rabia lo que me movió, sino una lucidez heladora. Esa noche, al salir del 7-Eleven, no regresé a la residencia universitaria. Fui al piso que compartía con 2 compañeras, saqué una mochila de estilo militar de debajo de la cama y empecé hasta a hacerla. No dejé ninguna nota, no llamé a nadie. Las palabras ya no servían, eran la moneda de su mundo. Un mundo lleno de promesas rotas y elogios vacíos. El mío se construiría con actos. Con un par de mudas, mis botas viejas de montaña y los pocos billetes arrugados que tenía ahorrados en el bolsillo, me subí a mi Toyota que apenas arrancaba. Cogí mi viejo Corolla y conduje. Conduje hacia el norte durante 10 horas sin parar, alimentada solo por café solo y una necesidad casi feroz de desaparecer de todo. Dejé atrás las urbanizaciones simétricas y brillantes del Valle del Silicio y me adentré en los parajes abruptos y perfumados de pino del norte de Oregón. Me dirigí hasta los bosques que siempre me habían llamado el único lugar donde sentirme pequeña no dolía sino que reconfortaba. Acabé en una oficina de reclutamiento en Redding. No me apunté para ser guía de montaña ni agente forestal. Me inscribí para algo que sonaba imposible, despiadado, algo que me rompiera por completo con lo anterior. Quería ser paracaidista contra incendios, uno de los trabajos más extremos y peligrosos del mundo. Fue mi forma silenciosa de gritar: me voy a donde el valor se mide por agallas, no por cuentas bancarias. El campamento de instrucción era un infierno diseñado para quebrarte. Éramos solo 3 mujeres entre 50 aspirantes. Los hombres, con esa mirada endurecida por la rutina, me vieron y se rieron por dentro. Se fijaron en mis manos sin callos, mi cuerpo delgado, mi formación académica, y me bautizaron como la princesa de Palo Alto. Los instructores nos machacaban hasta vomitar. Subíamos y bajábamos montañas cargando más de 40 kilos de equipo. Las correas se nos clavaban en los hombros hasta dejarnos la piel en carne viva. Aprendimos a leer el viento para anticiparnos al fuego, a doblar el paracaídas del que dependía nuestra vida. Cada amanecer mi cuerpo protestaba con furia. Cada músculo era un recordatorio constante del esfuerzo. Hubo noches en las que caía rendida sobre la litera, sin fuerzas siquiera para quitarme las botas, con la mente nublada por el agotamiento. Pero aguanté. Cada gota de sudor que me escocía en los ojos, cada rasguño de una rama salvaje, cada momento al borde del colapso, era una declaración muda: no soy débil, no soy un adorno, no soy prescindible.
Jamás olvidaré mi primer salto, el rugido del avión, el olor a queroseno, el vacío en el estómago cuando el jefe de salto gritó «¡Vamos!». Bajo mis pies no había tierra sino un mar ardiente de fuego. Durante un instante mientras caía pensé en la risa despectiva de mi padre. Luego mis botas tocaron tierra con fuerza. El estruendo del fuego me envolvió como un monstruo. El calor era tan brutal que parecía un golpe físico. El aire denso y amargo por el humo del pinar ardiendo. Y sin embargo no sentí miedo. Por primera vez sentí que pertenecía a algo. Era un mundo brutal pero sincero. Al fuego no le importaba mi apellido, ni la fortuna familiar, ni los premios de mi hermano. Allí solo importaba sobrevivir. Allí te juzgaban por tu coraje, tu resistencia, tu capacidad de avanzar hacia las llamas mientras otros huían. Había encontrado por fin mi lugar. Durante 10 años, ese cielo cubierto de ceniza fue mi catedral, el bramido del fuego mi canto. Y entonces llegó el incendio de Eagle Creek, una bestia. Un infierno que se avanzaba con una furia imposible, devorando pinares centenarios a su paso. Nos desplegaron en una garganta estrecha con la misión de abrir una franja cortafuegos que protegiera una pequeña aldea perdida entre montañas. Pero el viento cambió. En cuestión de segundos nos vimos rodeados. Un abeto de Douglas enorme ennegrecido por las llamas comenzó a crujir con un gemido mortal. Está dando su último aliento. Está. Lo vi inclinarse hacia un novato, un chaval que no tendría más de 20 años paralizado por el miedo. No lo pensé, simplemente reaccioné. Le empujé con toda mi fuerza un movimiento brusco y desesperado. Un latigazo abrasador me atravesó el cuerpo cuando una rama ardiente y colosal me aplastó la espalda y el brazo izquierdo. Un dolor limpio, cortante, cegador que parecía absorberlo todo. El equipo que llevaba empezó a arder. Entre el humo y el ruido, escuché al chico gritar mi nombre. No podía rendirme. Y entonces lo vi. A través del torbellino de ceniza y brasas, distinguí a un hombre atrapado, una pierna inmovilizada bajo los restos de un puesto forestal derrumbado. El techo amenazaba con caerle encima. Todos estaban retrocediendo. La orden de retirada ya se había dado, pero no podía abandonarlo allí. Mi entrenamiento, mis reflejos, todo me gritaba que saliera corriendo. Pero otra voz más profunda nacida en aquel mismo fuego se negó. Ignoré el calor que devoraba mi equipo, el alarido de mi cuerpo, y avancé por encima de los escombros. El aire quemaba al respirar cada paso era un desafío. Llegué hasta él y lo cubrí con mi propio cuerpo, mientras llovían fragmentos de techo incandescente. Tiré de él. Una fuerza que desconocía me impulsaba una voluntad pura y feroz. Salimos justo antes de que todo colapsara detrás de nosotros. Un rugido final. Lo arrastré hasta el claro donde caí rendido. Lo último que vi fue su rostro inclinado sobre mí, la boca moviéndose sin que pudiera oír nada. Las cicatrices que me cruzan la espalda y el brazo nunca sanaron del todo. Son un relieve torcido de aquel día. Un precio que pagué sin dudar. Pero años después, mientras seguía esas líneas con los dedos en el silencio de mi piso en Valencia, una pregunta me rondaba. ¿Tiene valor un sacrificio que nadie presenció? ¿Tiene valor un sacrificio que nadie presenció? Esa duda me acompañó en silencio desde que abandoné la brigada de emergencias. Nunca hablé del pasado. Me mudé a Santa Cruz, un pueblo costero donde la gente valora más la verdad que las apariencias, y volqué lo que quedaba de mí en la creación de la Iniciativa Fénix, una asociación pequeña para jóvenes en riesgo. Les enseñaba técnicas de supervivencia no como excursión, sino como vía para descubrir su fuerza interior. La mayoría de los días ese trabajo callado bastaba. Pero a veces, en plena madrugada, la pregunta volvía flotando como un fantasma entre la brisa marina. La respuesta llegó una tarde de martes, envuelta en niebla. Estaba impartiendo un taller gratuito sobre prevención de incendios en la biblioteca municipal. La asistencia fue escasa, algunos padres, con el ceño fruncido, unos cuantos jubilados curiosos, no más de una docena de personas. Fui explicando lo básico, cómo usar un extintor, la importancia de tener una ruta de evacuación. Al terminar la ronda de preguntas, mientras la gente se iba marchando poco a poco, un hombre permaneció en su sitio. Vestía de forma sencilla con vaqueros y una chaqueta oscura sin marcas visibles,
pero su presencia imponía sin necesidad de decir nada. Esperó con calma a que los demás se fueran. Luego se acercó con una mirada gris acerada que transmitía algo profundo y perturbador. «Señorita Anderson», dijo en voz baja casi dudosa. «Claire Anderson». Asentí con una inquietud que me tensó el estómago. «Me llamo Julian Croft», añadió, y noté que su mano temblaba apenas un poco. «Usted no me recordará, pero yo jamás olvidaré su voz». Su nombre no me sonaba, pero había algo en su mirada. «Eagle Creek», dijo, y la voz se le quebró. «El incendio. Usted me sacó de allí». Y en ese momento sentí que el mundo se inclinaba. Era él, el hombre de aquel puesto forestal derrumbado, el rostro que me perseguía entre el humo de mis pesadillas. Me quedé paralizada sin saber qué decir. No buscaba una escena emocional. Solo preguntó: «Le invito a un café». Llevo mucho tiempo deseando darle las gracias. Caminamos hasta una cafetería sin pretensiones, de esas frente al mar con tazas desparejadas y el rumor constante de las olas. Mi padre nunca se sentaría en un sitio así. Nos acomodamos junto a una ventana mientras la niebla espesa lo cubría todo fuera. Yo esperaba las preguntas incómodas, las que hurgan en el pasado, pero no llegaron. No quiso saber por qué abandoné el cuerpo. No preguntó por mi familia ni por la vida que llevaba antes del incendio. Miró en cambio las cicatrices plateadas en mi antebrazo, las que siempre oculto con manga larga. Su mirada fue suave, sin compasión, vacía. «¿Aún duelen?», preguntó. La franqueza de su pregunta me desmontó, y le conté cosas que jamás había dicho en voz alta. Le hablé de las pesadillas del olor a humo que a veces me despertaba empapada. Le hablé de la culpa del superviviente, esa carga muda por los compañeros que no salieron con vida. Él no interrumpió, no ofreció frases hechas, solo me escuchó con esos ojos grises clavados en los míos. Y en su silencio sentí una comprensión que jamás encontré en las palabras huecas y ruidosas de mi familia. Al terminar con la voz ya ronca, él asintió con lentitud. «Sacaste el peso entero de aquella montaña contigo, Claire», habló con la voz entrecortada por la emoción. «Nadie en este mundo tiene derecho a juzgar cómo decidiste soltarlo todo». Luego me soltó algo que me dejó sin aliento. Me contó que su fundación privada, sin hacer ruido, me había concedido una beca de $500,000 tras lo ocurrido, una especie de agradecimiento en silencio. «Sé que nunca tocaste ni un céntimo», dijo con una sonrisa leve, como quien conoce bien a la persona que tiene delante. «La gente como tú no hace lo que hace por dinero». Se inclinó un poco hacia mí y su mirada intensa se volvió más suave. «He seguido de cerca tu trabajo con la iniciativa Fénix». Sentí cómo se me encogía el pecho esperando la típica crítica. Pero lo que dijo después lo cambió todo. «Mi padre lo llamaría acampada con pretensiones», dije, dejando escapar una risa seca y amarga. Julian negó con la cabeza. No dijo con firmeza: «Esto no es acampada, es sanación. Estás dando a estos chicos las herramientas para salvarse a sí mismos. Lo que haces es otro tipo de apagar fuegos, Claire. Y si me dejas, quiero formar parte, no como inversor, como alguien que te debe una deuda que jamás podré saldar del todo». Por primera vez, alguien veía mi trabajo no como un pasatiempo, sino como una causa. Cuando nos levantamos para irnos, me entregó una tarjeta de visita sencilla, elegante, solo su nombre y un número privado. «Si alguna vez necesitas algo», dijo con una mirada tan sincera que casi dolía sostenerla. «Y me refiero a lo que sea. Alguien con quien hablar o simplemente con quien compartir el silencio, llámame». Hizo una pausa y luego dijo la frase que me derrumbó. «A veces, Claire, la familia que elegimos importa más que la que nos toca al nacer». Y eso fue todo. La muralla que había construido en torno a mi corazón durante años se vino abajo. Una lágrima cálida resbaló por mi mejilla. No era tristeza, era alivio, profundo, puro, incontestable. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola, me sentía vista. Y esa sensación, esa claridad tan poderosa, empezó a cerrar grietas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Esa sensación de ser reconocida, de tener valor, era un calor frágil que no sabía cuánto necesitaba. Durante algunas semanas me permití dejarme abrazar por ella. Julian se convirtió en una presencia tranquila y constante, un mentor y un amigo. La iniciativa Fénix recibió su primer gran apoyo de su fundación.
Por fin pude comprar el equipo que los chicos necesitaban y contratar a una ayudante a media jornada. Las grietas en mi alma, como le conté, empezaban a cerrarse, y entonces sonó el teléfono. Era un número que conocía de memoria, aunque no lo había visto en años. Mi madre. Su voz rebosaba una dulzura tan forzada que me dio escalofríos. Claire, darling, ¿cómo estás? Todos te echamos tanto de menos. No respondí. Apreté el móvil con más fuerza. Acto seguido entró de lleno en el motivo de su llamada con un entusiasmo tan falso como calculado. Ethan iba a ser homenajeado en la gala anual de la Fundación Nexus en San Francisco por su aportación al mundo tecnológico. Va a asistir todo el mundo que importa, Claire. Tu padre y yo estaríamos encantados si vinieras. Es muy importante que mostremos una imagen familiar unida. Hizo una pausa y soltó esa frase que conocía tan bien, siempre cargada de veneno disfrazado. Y ponte algo bonito, cariño, algo elegante. El mensaje no verbal era inconfundible, no nos avergüences. Una parte de mí, la más cínica y curtida, quería colgar y no volver a saber nada más. Pero había otra parte de esa niña ingenua que se resistía a extinguirse, que susurraba. ¿Y si esta vez es distinto? ¿Y si de verdad han cambiado? Esa idea era tan peligrosa como seductora. Llamé hasta la única persona que podía ofrecerme claridad. Julian me escuchó sin interrumpir. Claire, no les debes tu presencia, me dijo con ternura. Pero tal vez sí te lo debas a ti misma. No por ellos, sino por ti. Para demostrarles, y sobre todo demostrarte a ti misma, que ya no eres la mujer que salió de esa casa hace años. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Decidí ir. No compré vestido nuevo. Escogí un traje pantalón azul marino sobrio, pero bien entallado. No era elegante, era mi armadura. La noche antes de la gala, mi familia organizó una cena de reencuentro en el restaurante House of Prime Rib de San Francisco. El ambiente con sus paredes de madera oscura olía a carne asada y a privilegio antiguo, pero en nuestra mesa lo que se respiraba era tensión. Mi padre Richard hablaba con su habitual tono de autosuficiencia. Es un hito enorme para Ethan, para la familia. Bebió un largo trago de su cabernet. He oído que Julian Croppett vendrá. Ethan dice que es una leyenda, que es casi imposible impresionarlo. Todos tenemos que dar la mejor imagen. Luego me miró fijamente con esos ojos fríos que siempre imponían. Claire, mañana por la noche, tu única función es estar callada y sonreír. Nada más. No hables de tus proyectos salvajes, ni de incendios, ni de tierra. A nadie le interesa eso. Sus palabras me cayeron como piedras en el estómago, pero estaba preparada. Asentí sin decir nada, negándole el placer de una discusión. El verdadero golpe, el que sentí como un puñetazo en el pecho, llegó después. Mientras mis padres se distraían admirando el carrito de postres. Ethan se inclinó hacia mí por encima de la mesa. Su rostro atractivo, una máscara bien ensayada de cortesía interesada. Su voz, un susurro cómplice apenas audible. Escucha, Clara. Me llegó el rumor de que conoces a Julian Croft. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Ni siquiera esperó a que lo confirmara. Mira, la cosa es así. Mañana por la noche necesito que me lo presentes. Algo informal sin darle importancia. Le hablas de mi nuevo proyecto de inteligencia artificial. Dile que va a revolucionar la seguridad de datos. Tú sabes, échame una mano. Sonrió. Mostró los dientes, pero no había alegría en su mirada. Piénsalo como tu oportunidad de aportar algo útil a la familia por fin. Y ahí estaba. Se levantó el telón dejando al descubierto el mecanismo despiadado que había detrás del acto. La llamada cargada de azúcar, la cena obligada, las preguntas fingidas. Todo era una mentira. Un montaje preciso con un solo objetivo. No era la hija bienvenida. Era una pieza en una estrategia. No era familia. Era un puente que había que cruzar y luego olvidar. Mi vínculo con Julian Croft era lo único que de pronto les parecía tener valor. Miré a mi hermano con esa cara de niño mimado, esperando favores, y no sentí más que un vacío seco y profundo. La chispa de esperanza que tontamente dejé encender se apagó dejando solo la ceniza fría y dura de la traición. Me levanté de la mesa con una calma forzada,
como si mi cuerpo fuera una cáscara a punto de quebrarse. En el baño con las paredes de cerámica blanca, me enfrenté a mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una niña perdida buscando migajas de cariño. Sus ojos no estaban húmedos sino helados nítidos firmes. ¿Querían espectáculo? Muy bien. Les daría uno que no olvidarían jamás. Querían un show. Yo entré al salón principal del Hotel St. Regis decidida a dárselo. El aire vibraba con ese murmullo sordo de poder y conveniencia. Un concierto de copas tintineando y tratos susurrados. Arreglos florales enormes perfumaban el ambiente casi tapando el olor metálico de la ambición. No llevaba armadura. Mi traje azul marino no era escudo, era uniforme. El mío, para una batalla que ahora elegía pelear. No me la escondí en una esquina como hubiera hecho la Clara de antes. Manteniendo la espalda recta, la barbilla en alto y la mirada fija los vi al instante. Mi familia reunida en una mesa VIP, cerca del escenario, imagen perfecta del éxito. Mi padre riendo exageradamente ante un chiste sin gracia. Mi madre con esa sonrisa rígida que usaba en sociedad. Y Ethan impecable saboreando su gran noche. Me vio y me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Una orden muda para que me acercara. Le sostuve la mirada apenas un segundo y luego con toda intención le di la espalda y caminé hacia la barra. Un gesto pequeño, casi insignificante, pero dentro de mí se sintió como un terremoto. Pedí una soda con lima. El vaso frío entre mis dedos me ofrecía una especie de ancla. Pareces una mujer con determinación, Claire. La voz era tranquila y sobre todo conocida. Me giré y allí estaba Julian Croft, con una sonrisa cálida auténtica. No llevaba esmoquín como los demás magnates del evento, solo un traje oscuro impecable hecho a medida. Me alegra muchísimo que hayas venido, dijo. Significa mucho para mí. Hablamos con naturalidad sin esfuerzo de mi trabajo con los jóvenes de su nuevo proyecto solidario. Pero sentía las miradas clavadas en nosotros. A lo lejos notaba el ardor de las miradas confusas y coléricas de mi familia. El aire de seguridad de Ethan comenzaba a resquebrajarse. Le vi moverse hacia nosotros con pasos tensos y urgentes. Se nos acercó con una sonrisa fingida dibujada con torpeza. Señor Croft, un placer. Soy Ethan Anderson, dijo. Julian giró la cabeza, asintió brevemente con cortesía y respondió, Señor Anderson. Sin más, volvió a enfocarse en mí por completo. La forma en que lo ignoró fue precisa y humillante, como si Ethan no fuera más que un becario irrelevante. La escena fue sutil pero devastadora. Ethan ardía de rabia. Poco después me sujetó del brazo y me arrastró a un rincón entre sombras. Su rostro ya no fingía simpatía. Estaba descompuesto, consumido por una furia infantil. «¿Pero qué haces?», susurró con los dientes apretados. «Era tu momento. Tú deberías haberme presentado. Esta noche es mía». Miré su mano agarrando mi brazo y luego lo miré directamente hasta los ojos. Mi voz al salir fue tan fría y clara como el cristal. «¿Tu oportunidad para qué, Ethan? ¿Para levantar tu carrera sobre mentiras? ¿O sobre los sacrificios de quien siempre has despreciado?». Se quedó sin habla. En su cara se borró cualquier expresión. Justo entonces, la música bajó su volumen y el CEO de Nexus Corp subió al escenario. Tras unas palabras introductorias, anunció al orador especial de la noche, Julian Croft. Julian se dirigió al estrado y antes de hablar me dedicó una mirada firme y tranquilizadora. Comenzó con los agradecimientos habituales, elogiando a los donantes y a los pioneros. Luego se detuvo y su mirada recorrió el salón hasta posarse directamente en mí. «Esta noche celebramos la innovación», dijo su voz, imponiendo un silencio absoluto. Pero a veces el mayor acto de valentía no está en crear algo nuevo, sino en proteger aquello que es valioso. Nadie se movió. Hace años, en el incendio de Eagle Creek, estuve convencido de que iba a morir. Pero entre el humo y el estruendo, escuché una voz que gritó, «¡No te rindas!». Esa voz era la de un héroe, un bombero forestal. Se detuvo dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire. «Esa mujer está hoy aquí con nosotros. Se llama Claire Anderson». Un suspiro colectivo casi imperceptible recorrió el salón de gala. Noté cómo decenas de miradas se clavaban en mí.
No necesitaba mirar a mi familia para saber que estaban en shock. Se sentía en el aire como una sacudida. Pero Julian no había terminado. Por ese gesto de valentía sin precedentes, Claire recibió la Medalla Presidencial al Valor y de parte de mi propia fundación una donación privada de $500,000. Alzó su copa brindemos por una verdadera heroína de este país. La ovación fue atronadora. Vi cómo las cámaras capturaban el momento. Sentí una mano en el hombro. Era Julian que había vuelto a mi lado. Pero desvié la mirada un instante hacia la mesa donde estaba mi familia. El rostro de Ethan era una máscara pálida de incredulidad absoluta. Mi madre tenía la mano en los labios con los ojos desorbitados. Mi padre... Él parecía de repente frágil, derrotado, como si los años lo hubieran alcanzado en ese instante. Ya no era la hermana fracasada de Ethan. Ya no era la decepción de mis padres. Era Claire Anderson. Y la sombra bajo la que había vivido siempre acababa de desvanecerse fulminada por la luz implacable de la verdad. La función había terminado. Antes me habría encogido por la atención, pero esa nueva versión de mí misma se mantuvo firme y ofreció una sola inclinación de cabeza serena y segura. Había encontrado mi voz. Todos tenemos un instante en que el silencio deja de ser tolerable, ese punto de inflexión en el que decidimos no seguir siendo invisibles. ¿Cuál fue el momento en que tú alzaste la voz por ti mismo? Cada historia de valentía es una chispa que puede encender el valor en otra persona. La función había terminado. Al alejarme del evento dejando a mi familia paralizada bajo los focos de su propia humillación pública, no sentí gloria. Sentí una calma extraña casi gélida. Fui ingenua al pensar que todo acabaría ahí. Para personas como ellos la humillación no es una lección. Es una declaración de guerra. Y la primera bala llegó 3 días después. Julian me envió el enlace con solo 2 palabras: prepárate bien. Era una publicación en uno de los portales tecnológicos más conocidos de España, Tech Radar Iberia. El titular golpeaba como un directo al estómago: heroína o hipócrita. La dama fantasma de Eagle Creek acumula $500,000 mientras su hermano malvive. El artículo era anónimo, narrado como si lo hubiera escrito un hermano menor desolado, una obra maestra de la manipulación. Me retrataba como una figura fría, egoísta y acaparadora. Una mujer que sin el menor remordimiento se negó a apoyar a su hermano brillante en la realización de un sueño que podría cambiar el mundo. Mi vida tranquila en Santa Cruz pasó a ser vista como una muestra de apatía. Mi labor con jóvenes en situación de riesgo reducida a un simple pasatiempo sin valor. Y entonces llegaron las frases que me helaron la sangre. La publicación insinuaba de forma ambigua mis dificultades emocionales tras dejar el cuerpo de paracaidistas forestales, dejando entrever un trauma profundo que me volvía inestable e impulsiva. El post se hizo viral. Circuló por LinkedIn, Twitter y foros cerrados del mundo tech. Todo ese mundo discreto que había construido con tanto cuidado se vino abajo. Las llamadas llegaron primero. Una de las principales benefactoras de la iniciativa Phoenix, una señora amable vinculada a una fundación local, me llamó con tono sereno pero contundente. Su preocupación era evidente. La financiación quedaba suspendida. Después comenzaron los correos de madres y padres inquietos por la imagen que podría estar transmitiendo a sus hijos. En menos de un día, 3 adolescentes fueron retirados del programa. Un periodista de un tabloide sensacionalista se instaló frente a mi piso apostado en su coche con una cámara de teleobjetivo como un buitre al acecho. Los comentarios anónimos en redes eran un alud de veneno. Cazafortunas zorra sin alma falsa heroína. Cada palabra era una piedra digital. Sentía que me lapidaban en una plaza pública. Dejé de contestar al móvil. Dejé de abrir el correo. Las paredes de mi casa parecían encogerse a mi alrededor. El golpe más cruel, el que rompió de raíz la última hebra de esperanza que conservaba con mi familia, vino de parte de mi madre. Me llamó y en un gesto ingenuo respondí. No había compasión en su tono, solo un enfado seco y afilado. «¿Estás contenta ahora, Claire?», empezó con la voz temblándole de furia. «Mira lo que has provocado. Has destrozado esta familia con tu altivez. Por tu culpa Ethan está bajo la lupa.
Su imagen está por los suelos. Tienes idea de la presión que está soportando, pero claro, tú no lo sabes. Solo piensas en ti misma. Me quedé sin palabras. Su desfachatez me dejó sin aliento. Pero no terminó ahí. Le dije que no estabas bien, soltó bajando el tono hasta un susurro cómplice más inquietante que cualquier grito. Le hablé de tus ataques de pánico, de las pesadillas de aquellas noches en las que tuve que calmarte por teléfono. Se lo conté porque él estaba preocupado. Solo quería proteger a sus inversores de tu inestabilidad. Solté el móvil. El golpe contra el suelo apenas me sacó del estupor. Mi madre, la única persona a la que le había confiado mis noches más oscuras, la que había escuchado mis sollozos entrecortados y mis temores por aquel humo que seguía persiguiéndome en sueños, había entregado ese dolor, mi fragilidad en bandeja de plata, a mi hermano, como si fuese un arma. No era solo una traición, fue una puñalada tan honda que sentí como una parte de mí se desprendía como si me la hubiesen arrancado sin anestesia. El colmo llegó aquel viernes por la noche. Volvía tarde, tras una jornada agotadora, intentando apagar fuegos ajenos cuando me topé con la ventana de mi salón hecha añicos. Escuché el crujido de los cristales bajo mis botas y noté cómo el corazón me martillaba el pecho mientras cruzaba el umbral. Todo estaba revuelto, cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo. Pero nadie se llevó la tele ni el bote donde guardaba algo de dinero suelto. Fueron directos a por lo que realmente importaba. Mi portátil ese, que contenía los archivos del proyecto Fénix, listas de donantes, calendarios de actividades, informes de progreso de los chavales, estaba tirado en el suelo. La pantalla astillada como una telaraña. Encima, una hoja blanca con letras negras impresas en mayúsculas: los que no comparten lo pierden todo. No fue un robo, fue una advertencia. Un mensaje calculado preciso. Al principio me invadió el desconcierto, pero enseguida lo reemplazó un miedo helado atávico como el que sentí cuando quedé atrapada en aquel incendio del cañón. Pero esta vez el fuego no venía de los árboles, venía de mi propia sangre, y ese miedo no tardó en disolverse, dando paso a algo mucho más duro: la certeza de que se habían pasado de la raya. No me habían atacado solo a mí. Habían puesto en peligro lo único limpio que había levantado con mis propias manos desde las cenizas. Cogí el móvil. Ya no me temblaba la mano. Marqué el único número que sabía que respondería. Cuando contestó mi voz, no vaciló. Julian, dije. Necesito tu ayuda, ha llegado el momento de plantar cara. Julian, repetí con firmeza. Necesito tu ayuda, ha llegado el momento de plantar cara. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz tan serena como afilada. Llego en 2 horas. Y no vino solo. A la mañana siguiente no estaba sentada en una cafetería con encanto. Me encontraba en una sala de reuniones insonorizada, con paredes blancas y frías, en un rascacielos del centro de San Francisco. Julian se sentó frente a mí. A cada lado las personas que él llamaba su equipo. Un tal Marcos, exagente del FBI, que ahora trabajaba como investigador privado. Sus ojos no dejaban escapar detalle. Y una mujer llamada Anya, experta en análisis digital, cuyas manos volaban sobre el teclado con una destreza inquietante. Al frente del grupo estaba Evelyn Miller, una abogada implacable de unos 40, y muchos vestida con una elegancia milimétrica, famosa por ser una de las litigantes más temidas del sector corporativo. Aquello no era una reunión de apoyo, era una declaración de guerra. Julian me miró con el rostro serio, casi sombrío. Han declarado la guerra a uno de los nuestros, dijo con voz grave y contenida, y la vamos a terminar. La rabia que hervía en mi interior se convirtió en una calma gélida casi quirúrgica. Durante los días siguientes me limité a observarlos actuar. Fue como asistir a una lección magistral sobre cómo desmontar un imperio sin levantar la voz. Anya, la experta en informática forense, fue la primera en moverse. Un par de comandos, una orden judicial y los muros digitales de Nexus Corp cayeron sin hacer ruido. Ya está, murmuró tras horas de tecleo intenso. La dirección IP del artículo anónimo en el Silicon Beat apuntaba directamente al ordenador de escritorio en la oficina de Ethan. Pero eso era solo la punta del iceberg. Comenzó a extraer información de los servidores correos eliminados, mensajes antiguos de Slack.
La pantalla de la sala de juntas comenzó a llenarse con el rastro digital del engaño de mi hermano. Había mensajes a ciertos blogueros tecnológicos y hasta recibos de transferencias bancarias. No solo había escrito aquel post, también había pagado para que se viralizara, una campaña de desprestigio orquestada al milímetro. Mientras Anya destrozaba su vida online, Marcus, el detective privado, trabajaba en tierra firme. Era sigiloso, casi invisible, recogiendo datos y confidencias al pasar. Habló con exempleados de Nexus, inversores descontentos, incluso con los camareros del evento benéfico. Y fue apareciendo una verdad más oscura. La startup en apuros que Ethan decía liderar no existía. Era una tapadera. Marcus halló facturas falsas emitidas por esa empresa fantasma hacia Nexus Corp firmadas por el propio Ethan. Mi hermano no solo tenía problemas económicos, estaba robando activamente a su propia compañía. Los cientos de miles que desaparecieron no iban destinados a una app revolucionaria. Fueron a parar a una cartera de criptomonedas en caída libre y a financiar su vida de influencer, coches, de lujo alquilados, escapadas a Las Vegas, ropa de diseñador. No era un visionario incomprendido, era un ladrón con traje y buena conexión a la internet. Y el último eslabón encajó en su sitio al tercer día. Marcus localizó a un contratista de seguridad de bajo perfil que Ethan había contratado como guardaespaldas. Cuando le enfrentaron con pruebas sobre sus propios problemas fiscales, cantó de inmediato. Él había entrado en mi piso. Contó cómo Ethan le dio la llave, le indicó qué portátil destruir y le dictó el mensaje amenazante que debía dejar en la pantalla. Todo estaba ahí. Cada duda, cada temor dejó de ser un espectro. Ahora eran pruebas sólidas, concretas, imposibles de negar. Evelyn Miller, la abogada, se encargó de reunirlo todo. Trabajó con una eficacia serena, casi cortante. El archivador que dejó sobre la mesa de la sala de juntas medía casi 8 centímetros de grosor. Había extractos bancarios con transferencias fraudulentas marcadas en fosforito, grabaciones de llamadas con inversores a los que Ethan había estafado, declaraciones juradas de antiguos empleados y capturas nítidas de la cámara de seguridad del pasillo de mi edificio, en las que se veía cómo Ethan dejaba pasar al contratista la noche del allanamiento. Me quedé mirando el archivador atónita ante la montaña de pruebas que demostraban que no estaba loca, que todo lo que había sentido era cierto. Pero no sentí el alivio ni la justicia que había esperado. Lo que sentí fue una tristeza profunda que me caló entera. Aquello no iba solo de los delitos de mi hermano. Era la prueba del vacío que lo había moldeado un entorno que premiaba la apariencia por encima del fondo y la ambición antes que la ética. Él era un monstruo, sí, pero era un monstruo forjado por los valores de nuestra familia. La señora Miller empujó el archivador grueso hacia mí, deslizándolo por la mesa barnizada con una calma implacable. «Tenemos todo claro», dijo con voz serena. «Fraude electrónico, apropiación indebida, conspiración, difamación. Todo está aquí. Ahora la decisión es tuya. Podemos buscar un acuerdo discreto o podemos sacarlo todo a la luz para que el mundo vea lo que ocurrió». La elección que me ofrecía la señora Miller no era una elección real. Aceptar el silencio habría sido traicionarme otra vez. Así que respondí sin dudar. Lo sacamos a la luz. Mi voz sonó firme, limpia. El edificio federal Philip Burton en San Francisco impone. De hormigón brutalista, parece diseñado para hacerte sentir diminuta. Pero mientras esperaba sentada en una de aquellas sillas de madera pulida en la sala del juzgado, no me sentía pequeña. Me sentía en paz. A un lado tenía a Julian, al otro a Evelyn Miller. Al otro lado del pasillo, Ethan ya no parecía mi hermano. Pálido, desmejorado, perdido dentro de un traje que le quedaba grande. La soberbia de siempre sustituida por un temblor nervioso que no sabía esconder. Detrás de él mis padres parecían sombras de sí mismos, encogidos grises más envejecidos que nunca. Evitaban mi mirada clavando los ojos en sus rodillas, en las manos, en cualquier parte menos en mí. Las últimas filas estaban llenas de periodistas que escribían frenéticamente en sus libretas. Esto ya no era solo un conflicto familiar. Era un ajuste de cuentas ante la sociedad. La acusación dirigida por la señora Miller comenzó de forma meticulosa. Nada de teatralidad, solo una exposición gélida y contundente de los hechos.
Las pruebas digitales de la campaña de difamación, las facturas falsas, los movimientos bancarios que mostraban cómo el dinero de Nexus Corp acababa en las cuentas personales de Ethan. Cada elemento se proyectaba en las pantallas grandes del tribunal, y con cada nuevo documento un murmullo recorría la sala. Observé cómo Ethan se iba desmoronando poco a poco. Balbuceaba, negaba e intentaba desviar la atención. Pero por cada mentira que soltaba la señora Miller tenía una prueba, una grabación o un testigo que la desmontaba sin piedad. Su imperio de mentiras construido durante años se venía abajo en cuestión de horas. El momento más duro del día fue cuando llamaron a declarar a mi madre. Observé cómo Eleanor, la mujer que me enseñó a leer, caminaba despacio hacia el estrado. Al principio intentó justificarlo. Su voz, aunque temblorosa, sonaba desafiante. Dijo que estaba bajo mucha presión, que el mundo tecnológico era despiadado, que había cometido un error. Lo presentó como un hombre atrapado por sus propias ambiciones. La señora Miller la escuchó sin interrumpirla con una expresión que no dejaba adivinar nada. Luego se acercó al estrado y colocó un documento en la pantalla de pruebas. Era una copia impresa de unos mensajes de texto entre Eleanor y Ethan enviados al día siguiente de la gala. «Él no está bien», había escrito mi madre. «Ten cuidado, ella lleva años con ataques de ansiedad. A veces no duerme durante días, usa esto. Hará que la gente lo entienda». La sala quedó en silencio. Mi madre se quedó mirando la pantalla completamente pálida. Su defensa meticulosamente preparada se había deshecho. «Señora Anderson», dijo la señora Miller con una voz baja pero afilada como un bisturí. «Le proporcionó a su hijo información médica confidencial sobre su hija para usarla en una campaña pública de difamación». Eleanor alzó la vista a los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en todo el día me miró. No era una mirada de arrepentimiento, sino de reproche. «Solo quería proteger a mi hijo», susurró, rompiendo a llorar. «Él es nuestro futuro». Las palabras flotaron en el aire como una condena que confirmaba todo lo que siempre había temido. No solo lo prefería a él, me estaba ofreciendo en sacrificio. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, el juez se volvió hacia mí. «Señorita Anderson, ¿quiere presentar una declaración de impacto como víctima?» Sentí la mano de Julian apretarme suavemente el hombro. Me puse de pie con las piernas firmes bajo mí. No miré al juez ni a Ethan. Miré directamente a mis padres. «Su señoría», comencé, mi voz resonando en el silencio de la sala. «He pasado toda mi vida esperando una disculpa, una señal de que me veían, de que importaba. Vi a mi padre encogerse y a mi madre inclinar aún más la cabeza. La esperé tras cada función escolar a la que no vinieron. La esperé después de cada promesa rota. La esperé cuando mi cuerpo quedó maltrecho apagando incendios mientras ellos ni siquiera llamaban. Pero hoy me he dado cuenta de que no necesito una disculpa, porque ninguna disculpa puede deshacer una vida entera sintiéndome siempre la segunda opción». Inspiré hondo, dejando que las palabras fluyeran desde un lugar de calma absoluta. Mi silencio permitió que todo esto ocurriera, mi silencio ante la comparación constante, mi silencio ante la manipulación, mi silencio cuando me trataron como si no existiera dentro de mi propia familia. Ese silencio fue el combustible que alimentó el veneno durante años. Pero hoy ese silencio se termina. Miré directamente al juez. No vengo a pedir venganza, vengo a pedir justicia. Y más aún vengo a reclamar paz, mi propia paz. Por fin dirigí la mirada hacia mi hermano por última vez. Estaba deshecho una sombra hueca del chico de oro que solía ser. «Ethan», dije, y al oír su nombre levantó la cabeza de golpe. «Te perdono». Un murmullo recorrió la sala. Mi madre alzó la vista y entre sus lágrimas asomó un destello de esperanza. Dejé que esas palabras flotasen unos segundos en el aire antes de soltar la verdad que me liberaría. «No te perdono porque lo merezcas, te perdono porque yo merezco vivir sin cargar con este odio». El mazo cayó, se dictó la sentencia, pero al salir del frío juzgado hacia la tibia luz de la tarde no sentí alegría ni necesidad de celebrar. Solo un vacío inmenso allí donde antes estaba mi familia. La guerra había terminado, pero ahora debía aprender a vivir en el silencio que deja la paz. El mazo cayó, se hizo justicia. Ethan fue condenado a prisión y obligado a pagar cada céntimo. Nexus Corp colapsó con el escándalo.
Mis padres, hundidos por la caída de su hijo y su posición social, vendieron la casa de cristal en Palo Alto y desaparecieron sin dejar rastro. Nunca volví a hablar con ellos. Pero al salir del frío juzgado hacia la tibia luz de la tarde, no sentí alegría ni necesidad de celebrar. Solo un vacío inmenso allí donde antes estaba mi familia. La guerra había terminado, pero ahora debía aprender a vivir en el silencio que deja la paz. Al principio, ese silencio era ensordecedor, pero poco a poco comencé a llenarlo. No con ruido, sino con propósito, con el apoyo tranquilo y constante de Julián y con los nuevos donantes apasionados que creían en nuestra causa. Así renació la iniciativa Fénix. Compramos una gran extensión de terreno en las montañas de Santa Cruz, rodeada de secuoyas altísimas y con el rumor lejano del mar. Levantamos nuevas cabañas, un centro de entrenamiento digno y un albergue comunitario. El trabajo era duro los días largos, pero el cansancio era del bueno. Encontré una nueva forma de alegría en ver a un chaval con problemas, aprender a hacer un nudo que podría salvarle la vida, o en descubrir el brillo de autoestima en los ojos de una chica a la que siempre hicieron sentir inútil. Les enseñaba a sobrevivir en la naturaleza, pero en realidad todos estábamos aprendiendo a sobrevivirnos a nosotros mismos. Estábamos forjando una familia distinta, unida no por la sangre, sino por las heridas compartidas y por una terquedad común, negarnos a quedarnos rotos. Una tarde fresca, cerca de un año después del juicio, Julián y yo nos sentamos junto a una gran hoguera que crepitaba en el centro del campamento. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Permanecimos en silencio mucho rato observando el baile tranquilo del fuego. No pronunció grandes frases filosóficas sobre el perdón, ni me habló de seguir adelante. Simplemente recogió un pequeño trozo de madera pulida que tenía junto al banco y me lo tendió junto a una navajita. Escribe sus nombres, dijo en voz baja, y también lo que te hizo daño. Le miré sin entender del todo y entonces añadió, sin apartar la mirada del fuego. Lo lanzas ahí no para olvidarlo ni para borrarlo. Lo haces para transformar esa energía. Que el fuego lo convierte en luz y calor. Me tembló un poco la mano al aceptar la madera. Con cuidado grabé los nombres que llevaba dentro desde hacía años Richard, Eleanor, Ethan. Sujeté el trozo de madera con fuerza, sintiendo su peso real. Era el peso de promesas rotas, de palabras que duelen y de años sintiéndome invisible. Era un peso denso. Respiré hondo buscando equilibrio y arrojé el trozo al corazón de las llamas. El fuego estalló en un resplandor naranja y dorado, envolviendo la madera hasta reducirla a brasas ligeras, flotando en la oscuridad como luciérnagas. Me quedé mirando. No lloré. Por primera vez sentí algo distinto en el pecho, una especie de ligereza profunda. El relato termina, o tal vez empieza en una mañana con niebla en la costa californiana. Guiabas a un grupo de mis alumnos por los acantilados del parque Wilder Ranch. La bruma nos rodeaba, el aire salado era limpio y picaba en la nariz. Maya, una chica nueva de 14 años de esas que se protegen con ironía porque esconden heridas viejas, caminaba a mi lado. Señorita Anderson preguntó con voz sorprendentemente suave. ¿Todavía le da miedo el fuego? Me detuve y miré hacia el inmenso gris del océano Pacífico, con las olas rompiendo abajo con un ritmo casi hipnótico. Pensé en el infierno de Eagle Creek, en el fuego del refugio que todo lo purificó y en aquella pequeña llama que transformó algo dentro de mí junto a la hoguera. Sonreí. El fuego me quitó muchas cosas, le respondí, al girarme hacia ella, pero también me dio forma. El miedo no desaparece del todo, Maya. Es una forma de respeto. El valor, en cambio, es esa decisión diaria que tomamos, aunque el miedo siga ahí. Puse el brazo sobre sus hombros y seguimos caminando juntas por el sendero. El mayor legado que podemos dejar, le dije con la voz tan firme como la línea del horizonte, no es lo que construimos, sino cómo nos levantamos cuando ya no queda nada. Si este relato te ha tocado de alguna manera, me encantaría saberlo. Si pudieras decirle algo a tu yo más joven al que sufría en silencio, ¿qué sería? Déjalo abajo en los comentarios. Tus palabras podrían ser el faro de alguien que aún está perdido entre la niebla. Mi historia con aquel fuego ya terminó,
pero el camino de la sanación es uno que seguimos recorriendo todos. Gracias por caminar a mi lado, por escucharme y por compartir tu fuerza en este espacio. Vuestras historias han sido una luz para mí, igual que espero que la mía lo haya sido para vosotros. Si te has visto reflejado en este pedazo de historia, considera darle a me gusta y suscribirte. Me llamo Claire y juntos seguiremos explorando cómo se resurge entre las cenizas. No estás solo.